Bueno, aquí estamos, con mi café, con mi tacita de Jurassic World de Abby Style. Gracias, por cierto. Esto no es un vídeo sponsorizado, pero me gusta siempre mencionar a las empresas, marcas y entidades que de alguna manera participan de este canal y me apoyan a través de sus productos. Gracias, es una taza monísima. Bienvenidos a una de mis reflexiones. ¿Y sobre qué quiero reflexionar hoy? Básicamente sobre el mundo de la divulgación científica, el trabajo en divulgación científica y lo que popularmente o desde fuera puede parecer que es el dedicarse a la divulgación científica. No toda la divulgación es sentarse frente a la cámara como estoy haciendo yo ahora. No todos los divulgadores y divulgadoras se dedican a ello. De hecho, ni siquiera yo, que soy visible normalmente a través de mis vídeos y mis redes sociales, ni siquiera toda mi actividad profesional se realiza a través de las cámaras. Todo lo que yo trabajo no son vídeos, ni posts, ni hilos, ni charlas presenciales, ni escritura de libros. Y de eso os quiero hablar hoy. De la divulgación científica invisible, del valor que tiene y de cómo deberíamos darle más visibilidad para que sea un poquito más visible. La mayoría de gente me conoce por este canal de YouTube en el que hablo de paleontología, de ciencia y de mis cosas. Y muchas de las personas también me conocen por ser autor de libros, como la saga de Jurásico Total junto a Sarah Cano, como la paleontología en 100 preguntas junto a Adriana Oliver, como Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios. Muchos también me conocen a través del podcast de Dinobusters y por mi presencia en redes, ¿no? También hablando de paleontología y hablando de mis entrenamientos y estas cosas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años se ha popularizado mucho la figura del creador de contenido, o del influencer, o del youtuber, o del streamer. Hay muchas variedades, algunas se solapan, otras no. El caso es que se ha popularizado mucho la imagen de la persona que trabaja en redes sociales o trabaja en una plataforma de internet de cara al público, y se da por hecho que cuando ves a una persona creando contenido en cualquiera de estas plataformas o en cualquiera de estas redes sociales, esa es su ocupación. Sí que hay gente que por circunstancias de su vida puede dedicarse en cuerpo y alma a crear contenidos única y exclusivamente desde el primer día. Pero es muy complicado que la mayoría de gente, con las obligaciones y problemas que conlleva la vida, como el vivir, el comer, el pagar facturas y esas cosas, pueda dedicarse desde el primer día a estar a tope, al 100%, invirtiendo en un proyecto como ese. Entonces, la mayoría de veces, cuando veáis a creadores de contenido que sean más bien pequeños, que no tengan cientos de miles de seguidores y suscriptores, y que no tengan también cientos de miles de visualizaciones, de likes y demás, que por lo tanto vemos que todos esos suscriptores o seguidores se traducen en que sus contenidos son consumidos, a menos que veáis grandes números, la mayoría de creadores de contenido que veréis en plataformas o en redes no pueden vivir de esto. Entonces, por mucho que se haya popularizado la imagen de que la gente trabaja en estas plataformas y en estos medios y en estas redes sociales, lo más probable es que tengan otros trabajos y que esto lo hagan a ratos, que lo hagan en su tiempo libre. Para que os hagáis una idea, la mayoría de trabajo que a mí me conlleva ganancias y que por tanto se traducen en pagar el alquiler, pagar facturas, pagar gastos, pagar la comida y pagar todas las necesidades de la vida, la mayoría de estos encargos, de estos trabajos que yo tengo, no tienen nada que ver con las redes sociales o con YouTube. Por un lado tengo el trabajo de profesor, de docente en la Universidad Isabel I, que directamente no está relacionado con mi tarea de divulgación en redes o en YouTube, aunque
Sí que hay que reconocer que el haber estado presente en redes sociales, en YouTube y en el podcast hablando de paleontología hizo que se fijaran en mi perfil para desarrollar este trabajo. Pero como tal es un trabajo que me aparta de estar frente a la cámara. Después hay muchos trabajos a los que me he dedicado a lo largo del último año y de hecho os he hablado de ellos en algunos vídeos, como el haber estado creando la exposición permanente de paleontología en un pequeño museo local, el haber desarrollado una exposición temporal sobre los hallazgos paleontológicos y arqueológicos de la Cueva de los Toriles para el Ayuntamiento de Carrizosa, el pueblo en el que está situada esta cueva, en la que hemos estado trabajando en excavaciones durante varios años. Este tipo de cosas también te apartan de la cámara. No estás frente a la cámara mientras estás tú elaborando los paneles o redactando los textos que luego van a ir a esos carteles y esos paneles de información de los museos. No estás frente a la cámara. Entonces es una gran cantidad de tiempo que no estás frente a la cámara y que te aparta de la cámara, ¿no? Por ejemplo, también he colaborado en la realización de muchos modelos tridimensionales que luego se han transformado en estatuas, en esculturas, en reconstrucciones corpóreas en vida de mucha fauna prehistórica, de mucha fauna extinta, la mayoría de ellos dinosaurios, para la musealización de muchos yacimientos, tanto en la Comunidad Valenciana como en La Rioja. Y esto también es un trabajo que conlleva muchas horas de estar tú frente al ordenador con el diseño de estos modelos 3D y revisando la anatomía de los bichos y todo esto, que también es un tiempo que estás alejado de la cámara. El estar redactando los libros, que también, quieras que no, son algo muy visual, porque cuando sale de repente un libro nuevo es algo que se ve, es algo que la gente ve en las ferias del libro, en las librerías, en los grandes almacenes. Entonces es algo que es visible, y yo mismo también cada vez que saco un libro lo pongo en mis redes, os lo presento aquí en mi canal, pero de nuevo, todo el tiempo que estás encerrado en tu despacho, en tu habitación, en tu casa, en tu sofá, donde sea, escribiendo ese libro, es invisible. Incluso la gente que trabaja redactando para medios de comunicación, noticias de ciencia o para blogs de ciencia, la mayor parte del tiempo están informándose, documentándose sobre esos temas, escribiendo, y luego al final solo ves la punta del iceberg, que es la publicación, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho poner estas cartas sobre la mesa. Y cuando mucha gente dice que se quieren dedicar a la divulgación científica, no digo que todo el mundo, pero sí que hay un importante porcentaje de gente que cuando dice que se quiere dedicar a la divulgación científica, se creen que la divulgación científica es estar frente a una cámara, sea a través de vídeos en YouTube o a través de streaming o haciendo shorts o haciendo reels o lo que sea, hablando de ciencia, y luego también presencialmente pues dando algunas charlas o asistiendo a algunos eventos. Eso es una parte muy pequeña, visible, de la mayoría del trabajo de la mayoría de gente que se dedica a divulgación científica. Ya os digo, en todo el mundo de los creadores de contenido, en sentido amplio, solo la gente que veáis con grandes números en seguimiento y en interacción, solo esas personas se pueden dedicar a eso, a estar haciendo directos y streamings y al estar creando contenidos para soltarlos en sus redes y plataformas. Solo esa gente. La mayoría de gente tiene que estar teniendo otros trabajos y, como os digo, hay muchas maneras de dedicarse a la divulgación científica. Por ejemplo, también existen las oficinas de cultura científica o centros de cultura científica en algunas instituciones como universidades o museos, donde hay gente trabajando en la visibilidad, en darle visibilidad al trabajo de investigación que se hace en estos centros. Hay muchas empresas que se dedican de alguna manera a temáticas de I+D, que también tienen a gente en nómina o subcontratados o simplemente cuentan de vez en cuando con los servicios de profesionales de la divulgación científica para realizar este tipo de contenidos. Los museos, cuando por ejemplo van a encargar una exposición nueva o cuando quieren renovar la exposición de alguna de sus salas. Hay muchas maneras de trabajar en divulgación científica que no tienen nada que ver con ponerse delante de la cámara, ¿no? Y eso es algo que lucho con ello constantemente, ¿no? Porque actualmente
usamos más internet que los medios tradicionales y parece que si no estás todo el día en internet poniendo contenidos y poniendo fotos y poniendo stories y subiendo contenidos nuevos cada día, parece que no existes, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace 3 años, cuando ocurrió lo de la pandemia, por circunstancias personales y familiares tuve que ausentarme de las redes sociales y de YouTube durante un tiempo para centrarme en lo que era importante, que era mi familia. Y después, volver a la carga fue horrible. Y como incluso el trabajo de fuera, el trabajo fuera de cámara, el trabajo de encargos, el trabajo de museos, como incluso ese trabajo, hasta el escribir libros, como todo ese trabajo, también conlleva que te funciona mejor ese trabajo si tienes buenos contactos o si tienes mucha exposición. Y yo lo que tenía era exposición en redes. Entonces, de repente, me vi como, no de brazos cruzados, porque tenía encargos atrasados que tenía que atender, pero costó muchísimo poner en marcha de nuevo todo el engranaje, toda la maquinaria. Volver a ponerme en marcha y volver a tener trabajo costó una barbaridad. Y era simplemente porque había parado, en un momento en el que había una gran demanda de contenidos en redes, porque estaba la gente encerrada en casa y estábamos en plena pandemia, yo corté por lo sano con la creación de contenidos porque tenía que centrarme en cosas importantes como era estar con mi familia y ayudar a mi familia a salir de un pozo bastante importante. Y costó muchísimo. Y da mucha rabia hoy en día, y me imagino que la gente que quiere empezar a trabajar en divulgación científica puede que le dé rabia, porque parece que está todo el pescado vendido, que la gente que tiene mucha visibilidad es la única que la tiene, porque parece que la gente que ha crecido en números parece que es la única que sigue creciendo, y eso conlleva que no puedes llegar a sobrevivir o a vivir solo de las redes sociales, de los streamings o de YouTube o de cualquiera de las plataformas, de cualquier tipo de creación de contenidos, pero es que además también te está coartando el acceso a otro tipo de trabajos, porque parece que hoy solo nos fijamos en redes sociales, ¿no? Y esto es traducible también, se puede traducir perfectamente también a los medios de comunicación más tradicionales, porque parece que te da la impresión de que también todo el mundo que está saliendo en televisión siempre el rato es el mismo, ¿no? En cualquier tipo de colaboradores, cualquier tipo de pseudofamosos que aparecen en programas, cualquier tipo de tertulianos, cualquier tipo de gente que sale explicando cualquier cosa. Parece que todo el mundo que sale en la televisión parece que está en nómina, porque son todo el rato las mismas personas, ¿no? Y con redes sociales, con YouTube, con streaming, parece que da sensación que quien triunfa o quien tiene más visualizaciones es gente que ya las tenía y que cuesta mucho crecer. Cuando mucha gente joven dice que quieren ser influencer, por ejemplo, siempre se les intenta poner los pies en el suelo diciendo, vamos a ver, Dulceida ya ayuna, Ibai ya ayuno. Es muy complicado que llegues a ser tan importante o que llegues a poder vivir en ese ecosistema tan bien como ellos, porque su nicho ecológico ya está pillado, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuesta mucho hacerte un hueco en divulgación científica si tienes el concepto de que la divulgación científica es eso, ¿no? El estar creando contenidos y que la creación de contenidos sea la que te esté reportando beneficios y sustento para seguir viviendo y seguir creando contenidos. Es muy complicado. Ya os digo, mi reflexión de hoy es que existe vida y trabajo en divulgación científica más allá de las cámaras, que no todo es streaming, que no todo es YouTube, que no todo es TikTok, que es muy complicado llegar a crecer en estas redes y que también muchas veces es muy complicado poder poner toda la carne en el asador y decir, me voy a dedicar a hacer un podcast de cero y voy a comprarme el equipo y voy a grabarme con vídeos de calidad y voy a subir mis contenidos a 3 plataformas diferentes y voy a estar toda la semana creando contenidos. Para mucha gente es muy complicado parar en seco su vida para dedicarse solo a eso, porque la realidad es que en tu vida, en tu día a día, tienes que hacer frente a una serie de gastos y una serie de responsabilidades que no puedes evadir si no es que tienes ayuda. Entonces, si tienes ayuda, adelante, puedes crearte un estudio de grabación brutal, puedes empezar un proyecto muy grande y seguro que te puede ir mejor que una persona que tenga que estar trabajando a tiempo parcial o a tiempo completo en otro sitio. Pero no es lo normal que puedas dedicarte en cuerpo y alma a un proyecto como este. Entonces, que la divulgación científica es mucho más que hacer stories, shorts, vídeos y directos.
que la divulgación científica lleva existiendo décadas, antes de que existiera Internet, antes de que existieran las redes sociales, y que esos medios de divulgación científica siguen existiendo. Entonces, cuando penséis en que queréis dedicaros a la divulgación científica, pensad en más formatos, porque precisamente esos formatos mayoritarios y más visibles, si os fijáis, la mayoría de gente visible en esos formatos siempre es la misma. Es muy difícil crecer si no tienes exposición, y esa gente ya tiene exposición y por eso siguen creciendo. Y los que somos creadores de contenido más pequeñitos, pues hasta nosotros, que incluso yo, que llevo ya muchos años trabajando en esto, me cuesta que mi canal crezca, ¿no? A estas alturas de la vida. Pero no es un premio de consolación lo que os estoy diciendo. Es que desde el principio la divulgación científica ha tenido muchos medios. Puedes estar haciendo contenidos para empresas y medios, como te he dicho. Puedes estar trabajando en museos, en centros de investigación, en la oficina que tengan de transferencia o de cultura científica. Puedes trabajar haciendo contenidos didácticos y de divulgación para colegios, para centros escolares, para ludotecas. Hay muchísimos medios, muchísimas vías para trabajar en divulgación científica. Y una cosa, y con esto ya termino, porque si no me paso el día entero dando vueltas a lo mismo, una cosa que les digo a mis alumnos del máster de paleontología aplicada de la Universidad de Valencia, cuando voy allí no solo a darles la clase de paleontología de dinosaurios, sino también a hablarles del trabajo en divulgación científica, es que tenéis que pensar en vosotros mismos, en lo que os gusta, pero también en vuestras fortalezas, porque muchas veces nos empecinamos mucho en el tema que nos gusta o en el trabajo ideal que tenemos en mente y no nos damos cuenta de que igual no estamos aprovechando todos nuestros puntos, toda nuestra experiencia y todas nuestras habilidades. Si hay algo que se te da muy bien, tú tenlo ahí en la recámara y a la mínima trata de fusionarlo con ese trabajo ideal o con esa disciplina a la que te quieres dedicar. Entonces, si se te da bien dibujar, aprovecha esa habilidad tuya para hacer infografías y dibujos graciosos para divulgar, por ejemplo. Si se te da bien otro tipo de manualidades, pues ¿por qué no? Divulga a través de manualidades. Si se te da bien, no sé, las acrobacias, lo que sea lo que sea que se te dé bien, si quieres trabajar en divulgación científica y ser diferenciarte del resto y tratar de conseguir un huequito, ¿no? Usa tus habilidades, usa tus fortalezas y eso es lo que te va a diferenciar del resto. Y ya te digo, en un ambiente tan difícil, en un ecosistema tan difícil en el que es abrirse camino y donde solo una parte de ese trabajo, de ese ingente trabajo es visible, tener habilidades propias, tener habilidades que te diferencian del resto es algo importante. Y nada, con esto ya termino, que si no se me alarga mucho la reflexión y tampoco estamos para pasarnos el día entero frente a la cámara, como ya os he dicho, porque tengo trabajo que hacer en este ordenador que me está poniendo ojitos. Así que nada, muchas gracias por escuchar y ver esta reflexión. Ponedme abajo en comentarios qué clase de trabajos creéis que puede realizar una persona que se dedique a divulgación científica, más allá de tener un canal o tener un perfil en redes sociales o hacer streaming. Porque parece que llega un momento, como os he dicho, parece que llega un momento en que estamos reduciendo la divulgación científica a la gente que lo hace a través de estas plataformas, ¿no? Y eso no es verdad. Vamos a darle un poco al coco y ponedme en comentarios en qué clase de trabajos o a qué clase de cosas creéis que se puede dedicar una persona que haga divulgación científica. Y como siempre, si no tenéis nada que poner en comentarios en referente a esto, pues me ponéis unos emoticonos, emojis de dinosaurios o de perretes y yo contento porque me estáis ayudando a que el vídeo funcione. Y nada, como siempre, especialmente gracias a todas las personas que apoyáis directamente el canal a través de Patreon, miembros del canal en la plataforma de YouTube, donaciones puntuales o simplemente comentando y compartiendo este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.